Hola de nuevo. En este video vamos a hablar de lo que son los sets. Es otra estructura de datos. Como les comenté al principio de esta serie de videos, las diferentes estructuras de datos nos permiten realizar diferentes cosas de manera más eficiente. Es decir, por ejemplo, las listas al ser indexadas nos permiten obtener los elementos de esa lista basados en un índice de una manera muy rápida. Pero si quisiéramos, por ejemplo, comprobar si algún elemento está dentro de esa lista, regularmente no es tan eficiente porque tendría que ir comparando un elemento a la vez con respecto a nuestro elemento que queremos validar. Para eso existen otro tipo de estructuras, en este caso el set. Una de las bondades del set es que también nos permite eliminar o evitar duplicados en esta colección. Y así van a ir entendiendo un poco más de cuándo ocupar una, cuándo ocupar otra, pero la verdad es que sí hacen mucha diferencia. Quizá no al principio, cuando empiezan a trabajar con 10 elementos en su estructura de datos o 20 elementos o 30 elementos, pero cuando estamos hablando de 1000 elementos, de 2000 elementos o más allá y hacer operaciones de búsqueda, etcétera, se empieza a complicar un poco más. Entonces, por eso es importante ocupar la estructura de datos adecuada. Bueno, para efectos de este video les voy a mostrar cómo poder generar un set. Ok. Hay dos formas de generar un set. Una es con, bueno, vamos a entrar a Python interactivo. Una es con la instrucción set y eso genera un set. O la otra es con abrir y cerrar llaves. El único inconveniente o el único, algo importante aquí a considerar es que al definir un set vacío solamente con las llaves, esto le indica a Python que es un diccionario. Vamos a hablar de diccionarios en el siguiente video. Entonces, por el momento no sería así. Lo que haríamos sería algo así. Por ejemplo, un basket de diferentes frutas lo definiríamos así y podríamos imprimirlo. Y como ven, ahí tenemos los elementos. Ahora, si se percataron, aquí teníamos dos veces el elemento manzana, pero aquí ya no lo tenemos dos veces. Eso es porque Python realizó una comparación a la hora de estar agregando los elementos y validó que no tuviéramos duplicados. Esa es una de las bondades de lo que son los sets. Ahora bien, también podríamos hacer operaciones de validación de contenido de una manera muy eficiente. En este caso, verificar que las naranjas estén dentro de nuestra canasta, si sí están, y vamos a validar, por ejemplo, si tenemos uvas y no está. Esto es muy eficiente en la parte de verificación de elementos. No es como en las listas que tendría que iterar uno a uno, pero en listas ya muy grandes o en sets muy grandes verían la diferencia. Y quizá en algún punto les demuestre algunas métricas de performance de cómo hacer validaciones con listas y con sets y vean la diferencia en tiempo. Recuerden que el tiempo es básicamente ocupado ya sea en la utilización del CPU o en almacenar datos en memoria, etcétera. Entonces siempre hay que tener cuidado con esos dos aspectos. Ahora, otra forma de definir list de sets, como les había comentado, es con la instrucción set. Y si vemos aquí, tenemos un set con diferentes valores. Aquí cabe mencionar que los valores duplicados ya no existen. Por ejemplo, aquí veían A como 4 veces y aquí nada más la tenemos una vez. Eso es una forma de definir un set. Ahora, aquí, de igual manera, la letra A existe varias veces al inicio, pero ya en el set tal cual en memoria ya no está. Algo importante que podemos hacer también con los sets son operaciones matemáticas que nos permite hacer, por ejemplo, operaciones como unión, inserción, diferencia y etcétera, etcétera. Y les voy a demostrar algunos de ellos. Aquí definimos nuestro set A y nuestro set B con diferentes letras. Ahora vamos a hacer una subtracción en este aspecto en A menos B.
y vamos a ver qué nos regresa. Aquí lo que está haciendo, para que sea más claro, vamos a ponerlo aquí, a menos b. Y si ven, lo que hizo fue sustraer a menos b. Todas las letras que se encontraban aquí, por ejemplo, la A ya no existe en el resultado. También podemos hacer operaciones o, A o B, y es básicamente el conjunto de ellas. Y bueno, A y B, aquí podemos ver la diferencia entre lo que tenía A y lo que tenía B. Perdón, lo que es común en A y lo que es común en B. Y bueno, hay diferentes operaciones que la verdad es que son muy, muy, muy útiles si quisieran hacer este tipo de operaciones. Y finalmente, los sets también contemplan la parte de comprensión. Quiere decir que podemos utilizar algo así. Por ejemplo, en este caso, definimos un set, como ven, con las llaves, el valor que vamos a agregar, la instrucción for, y vamos a hacerlo en X en cualquiera de estos valores si X no se encuentra en ABC. Lo que quiere decir es que ABC no estarán en nuestro set. Y si lo vemos, aquí no tenemos ni A, ni B, ni C. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Y en el siguiente video vamos a hablar de lo que son los diccionarios. Nos vemos.